Los hondureños debemos enfilarnos justamente en estos momentos en que se dé la declaratoria de elecciones primarias este 8 de abril. Que no haya pretexto de nadie, porque estamos justamente hoy a 14 días de esta declaratoria de las elecciones generales, justamente como lo ha establecido el cronograma electoral que hizo el Consejo Nacional Electoral. Pues ya ayer justamente finalizó el plazo para presentar los informes financieros a los más de 5,000 precandidatos a diferentes cargos de elección popular que participaron en las elecciones del 9 de marzo y que por los 3 partidos políticos. Pues ya el Partido Libertad y Refundación ya resolvió, hizo el escrutinio de las actas con inconsistencias. Ya solamente falta un margen muy pequeño de las actas que están por revisarse y que hacen falta por escrutar. El Partido Nacional tiene sin escrutar hasta este momento el 18% de las actas con inconsistencias. 18%. Mientras que vemos que el Partido Liberal le falta por escrutar 26% de las actas con inconsistencias. En este procedimiento se encuentran actualmente, hay unos links en vivo donde usted puede estar viendo lo que están haciendo en este recuento. Pues justamente este es el tema que vamos a abordar hoy desde la perspectiva de una persona que consideramos que tiene toda la autoridad ética, moral y además intelectual para debatir sobre este tema. Tenemos aquí invitado en estudio a Isaías Barahona. Él es ex jefe de las Fuerzas Armadas, ex canciller de la República, una persona muy conocedora de estos ámbitos, del ámbito político y el ámbito electoral y también de la parte militar. Yo sé que todos estamos preocupados con lo que ocurre, aparte del show mediático, porque es más un show mediático, porque les voy a ser sincero. Si el Ministerio Público, así como al jefe de las Fuerzas Armadas le fueron a tomar la declaración, igual pueden hacérsela a los concejales. Pero recordemos en estos momentos, los concejales están en una misión y es que se tienen que escrutar todas estas actas que están pendientes en las bodegas electorales. Y eso debe ser la prioridad. Si hubo dolo o no hubo dolo de las Fuerzas Armadas, del Consejo Nacional Electoral, tendrán que ser las autoridades de la misma clase política la que tome una decisión. Pero por los momentos debemos exigir realmente y no interrumpir este proceso de declaratoria de justamente la declaratoria de las elecciones primarias. Ya la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado ya emitió su posición sobre las elecciones. Más adelante vamos a ver esto, pero antes les mostramos a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. En una de las 3 convocatorias realizadas por el presidente Luis Redondo para miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, se dio a conocer que los puntos de interés y preocupación que se tiene en retornar a sesionar sería el hecho que la oposición insista con interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto y cuente con los votos necesarios. En las bancadas opositoras, un deseo de venir a presentar interpelaciones contra el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Primera cosa que quiero decirle a la sociedad es que la Constitución establece que solo se puede interpelar a los ministros, a los secretarios de Estado, ya que esa interpelación no tendría posibilidades de ser. El Partido Nacional ha reiterado que lo hecho por las Fuerzas Armadas en el recién proceso electoral es motivo de rechazo y señalamiento, situación que ha orillado nuevamente la solicitud de interpelación por el abuso que realiza a la Constitución de la República. Unos jefes de las Fuerzas Armadas, antepadrinos, fueron a aprender, vienen como ahijados desde Venezuela a implementar esas normativas para establecer una dictadura en el país. Hondureños no lo podemos permitir, tenemos que unirnos todos. Si es necesario, lo repito, hay que salir a las calles con la bandera de Honduras. Y al general Roosevelt, la bancada del Partido Nacional, va a solicitar la próxima semana la interpelación porque no puede quedar abusando la Constitución desde este alto cargo que ocupa al frente de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hay quienes califican de inconstitucional el papel que está desempeñando el general Roosevelt Hernández y mencionan que hay conocimiento total de la afiliación política que él mismo presenta. Se supone, ¿verdad?,
tal como está estructurado en su ley organizativa y de creación, que es un ente totalmente apolítico, que no tiene que involucrarse, pero como hemos visto y tenemos la percepción de que este caballero se ha involucrado a más no poder, ¿verdad? Y ha defendido a capa y espada, no podemos desconocer, ¿verdad?, que todos, aunque son entes apolíticos, puedan tener su filiación o su preferencia por un partido, pero yo creo que hay que ser muy meticulosos y cautelosos. La reunión de jefes de bancada de este lunes definirá cuándo se convocará a sesión en el Congreso Nacional, luego de 40 días sin sesionar, ya que el tiempo político y los últimos hechos ocurridos en el país ha interrumpido que se reanuden sesiones en el Congreso Nacional. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, este tema de las elecciones es un tema que hay que hablar, pero yo creo que nosotros no debemos de perder el foco, la meta y el objetivo. Y es que se tiene que dar sí o sí la declaratoria de elecciones el 8 de abril. En esos momentos no interrumpamos. Miren, ya las denuncias ya están, los procesos de investigación ya están. Faltan 14 días. Centrémonos en que el Consejo Nacional Electoral dé la declaratoria de elecciones. Porque eso sí es un paso de legalidad y eso fortalece nuestro Estado de Derecho. Hay quienes tal vez no quieran, pero el pueblo hondureño ya tomó una decisión. Antes de presentarles a nuestro invitado, el general Isaías Barahona, vamos a leer justamente estos pronunciamientos que emitieron la Unión Europea y también el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, de la parte del hemisferio occidental, dice: las elecciones son importantes y felicitamos al pueblo hondureño que esperó durante horas para votar el 9 de marzo. Las irregularidades y conflictos políticos han provocado una pérdida de confianza en el proceso electoral. Instamos a todas las partes a actuar con responsabilidad y a respetar el papel del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas, mientras finalizan el recuento de votos de las elecciones primarias y se preparan para unas elecciones libres y justas en noviembre. Vean, interesante. Mientras finalizan el recuento de votos de las elecciones primarias. Como dicen los gringos, entre líneas dicen muchas cosas. Y este punto es bien importante. No se debe de interrumpir ni a las Fuerzas Armadas ni al Consejo Nacional Electoral en estos momentos hasta que no esté la declaratoria de elecciones primarias. Y eso debe ser fundamental. Ahora vamos a ver qué dice la Unión Europea sobre este mismo tema. No, esta es la de la embajadora Dogo, que repitió lo mismo justamente del Departamento de Estado. Dice el equipo de Equipo Europa, ¿verdad? Los embajadores de la Unión Europea, España, Alemania, Francia y los Países Bajos desean destacar el firme compromiso democrático y la resiliencia del pueblo hondureño, reflejados en la histórica participación en las elecciones primarias del 9 de marzo, a pesar de las dificultades acaecidas. Expresamos nuestro apoyo a las instituciones hondureñas. El Consejo Nacional Electoral es una institución clave para las elecciones generales de noviembre, que debe ser respaldada por todos. Animamos al Consejo Nacional Electoral a seguir actuando de manera independiente, colegiada y coordinada, e instamos al resto de instituciones del Estado a continuar facilitando su labor en cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de la República de Honduras. Les reitero, la Unión Europea dice: expresamos nuestro apoyo a las instituciones hondureñas. El Consejo Nacional Electoral es una institución clave para las elecciones generales de noviembre que debe ser respaldada por todos. Vemos posturas que reconocen el desastre, porque miren, quien no quiera llamarlo así es problema de él, pero que fue un desastre. Fueron 300 centros de votación que hubo, que no llegó el material electoral. ¿Quién fue el culpable? Eso tiene que definirlo el fiscal general. Para eso hay autoridades. Pero en estos momentos no se debe interrumpir justamente
el proceso de escrutinio de estas actas. Necesitamos que esa declaratoria se dé el 8 de abril. Muchísimas gracias, general. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada Emma Calderón. Buenos días a su auditorio. Mire que de estos dos comunicados, tanto el de la Unión Europea como el de los Estados Unidos, que fueron emitidos ayer, yo deduzco, la primera cosa es, Honduras tiene buenos amigos. Sí. Buenos amigos. Ellos han observado qué es lo que pasó el 9 de marzo, han estado viendo todo el proceso y llegaron a una conclusión que es la que yo puedo leer de aquí. El pueblo hondureño quiere vivir en democracia, esa es la primera conclusión de ellos. Segunda, sin duda, el pueblo hondureño sabe y conoce lo que está pasando, ¿no? O sea, no lo vamos a engañar, nadie lo va a engañar. Y luego nos enfocan y nos dicen, refuercen a dos instituciones, a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral. Es bien claro, nos están diciendo, ahí está su ruta de salida. Ya lo sabemos los hondureños, pero nos enredamos en señalar uno al otro y a este y a aquel, vos sos el culpable, este es el culpable. Hoy no le interesa eso al pueblo. Yo sé que el pueblo quiere saber qué fue lo que pasó con precisión y tiene derecho a saberlo, porque el pueblo hondureño es el dueño de Honduras. No es el partido A, no es el partido B, no son las Fuerzas Armadas, no es el Consejo, es el pueblo hondureño. Entonces, el pueblo está pidiendo y dice, quiero la declaratoria de elecciones el 8 de abril. No me la retrasen por nada, no me dañen la calidad de lo que está ocurriendo. Quiere decir, nos está diciendo, apoyemos a las instituciones, apoyemos al Consejo Nacional Electoral en el recuento de los votos, en recoger todo eso que vino en el material que ya las Fuerzas Armadas trajeron y pusieron a disposición de ellos, y que eso nos dé una lectura de qué fue lo que el pueblo hondureño pidió en su voto, qué fue lo que el pueblo hondureño decidió, porque eso es lo que manda. Sí. Así que es un mensaje claro, es un mensaje conciliador, es un mensaje que nos enfoca en el verdadero punto. No debemos admitir que un partido quiera mover el terreno para que el Consejo Nacional Electoral falle, que un partido comience a atacar, cualquiera que sea, comience a atacar a los miembros de estas dos instituciones. ¿Por qué? No porque se les esté dispensando cualquier error que cometieron. Ellos saben si se cometió un error o si alguien tuvo una acción dolosa, que en su momento tendrá que investigarse. Pero este no es el momento, porque el partido no terminó todavía. O sea, el juego que empezó el 9 de marzo termina hasta el 8 de abril y hay que esperar entonces que termine, y una vez que termine, seguir con las investigaciones y poner las responsabilidades donde sea. Ese es el llamado. Y el llamado es, apoyémoslos en vez de hacer cualquier otra acción. ¿Por qué? Porque tal vez hoy, con los retrasos que se dieron, con las complejidades que se presentaron, es posible que el tiempo sea corto. Entonces, si hay que reforzar, reforcemos. Si hay que observar, observemos. Si hay que asegurarse que respaldamos a sus autoridades, hagámoslo para que se sientan empoderados y que además reconozcan, es una oportunidad que tienen ellos, reconozcan que si en el 9 de marzo no fueron tan efectivos como debieron ser, hoy tienen una oportunidad de lucirse, de presentarle a Honduras instituciones realmente poderosas. ¿Usted cree que todavía el Consejo Nacional Electoral, después de todos estos cuestionamientos, y yo no voy a defender a nadie porque yo creo que al final hay que esperar el informe, todos queremos saber la verdad de lo que ocurrió? Sí. Absolutamente todos queremos saber lo que ocurrió, pero no se debe de interrumpir realmente en estos momentos ese proceso de escrutinio de votos. Porque aquí hay una guerra entre partidos. Y es la mera realidad. ¿Por qué? Porque tienen que sacar suficientes votos para demostrar, mire, el problema es que las elecciones del 2021 marcó un hito histórico. 1.7 millones de hondureños fueron a votar. Yo creo que es algo histórico en Honduras. Dijeron no a Juan Orlando Hernández, porque esa fue la consigna. Le dieron la oportunidad a la alianza, porque fue a la alianza a quien le dieron la oportunidad. Pero ¿qué sucede? Ningún partido va a sacar más de 1 millón de votos. ¿En estas primarias? En las primarias no. Sí. O sea, ninguno. Claro. Porque hoy ya tienen las actas, ya tienen. Si hay
Es interesante ver ese juego, porque yo decía, ¿por qué dicen que no se puede? Muy fácil. O sea, el censo, si son 500 en una mesa electoral, en una interna, 500 votantes, esos 500 votantes tienen que dividirse entre los 3 partidos. Sí. No es que 500 en cada urna. Y ahí es donde se sale todo este sistema de del fraude electoral. Entonces, esto es lo interesante, ¿verdad? Y de los ejercicios democráticos, pero hay una competencia entre todos los partidos políticos en demostrar quién tiene más votos. O sea, cada uno usa su estrategia y es válido también. Sí. Es válido. Pero lo que no es válido es atentar contra el derecho del ciudadano a votar. Yo creo que eso debe tratarse, o sea, que avancen las investigaciones en lo que pueda. Pero en estos momentos creo que el Consejo Nacional Electoral, como dice usted, general, tiene que estar centrada en la declaratoria. Totalmente. No tiene otra razón de existir en este instante el Consejo Nacional Electoral que hacer ese conteo y entregarle al pueblo hondureño una declaratoria que de verdad refleje qué fue lo que pasó. Claro, hay que investigar después, hay que seguir con la investigación, porque eso no puede quedar así, hay una razón de Estado para corregirlo. Pero hoy por hoy, como nos lo dicen estos 2 comunicados, y como lo sabemos los hondureños, yo creo que no nos han dicho algo que no sabíamos, simplemente se suman a eso que ellos ya leyeron del pueblo hondureño. Así que no hay espacio aquí. Debemos reforzar estas acciones del Consejo Nacional Electoral para que tengamos el resultado correcto. Y debemos observar quién intenta perturbar este proceso, porque va a haber intención. El proceso por sí mismo ya tiene un grado natural de fricción, porque en los partidos políticos está cada candidato o cada precandidato cuidando sus votos. Ahí hay una fricción y es natural, pero esa siempre existió. Si esa se mantiene dentro de ese margen normal del cuidado que cada precandidato y sus equipos tienen en el conteo y en la suma de todo esto, no hay problema, vamos a tener un resultado correcto el día de la elección. Pero yo quiero llamar la atención aquí a todos los jugadores del proceso. Tengan seguro que cualquiera que intente perturbar este proceso va a tener consecuencias, porque el pueblo hondureño va a seguir exigiendo, y se le va a exigir a la Fiscalía, se le va a exigir a cualquier órgano. Dígame por qué esta porción de la nacionalidad hondureña intentó perturbar el proceso. Y otra vez, es una oportunidad para Fuerzas Armadas de demostrar que realmente está enfocada en cumplir con su mandato constitucional, que tiene la capacidad y que sus mandos tienen claro cuál es su rol. Segundo, Consejo Nacional Electoral tiene otra oportunidad de asegurarse que demuestra que logra cumplir con esa declaratoria en la calidad, reportándole a Honduras los verdaderos resultados, sin alterarlos, porque no tiene por qué. O sea, el derecho del hondureño es recibir la información correcta, porque para eso están las instituciones, sin sesgos de ningún tipo. Y si alguien intenta perturbarlo, hay que estar atentos, porque también debemos seguir reforzando la institucionalidad y asegurándonos de que no le permitimos a nadie de Honduras, de afuera, de ninguna parte, o dentro de las instituciones, que echen a perder este proceso. No se vale. Honduras va a ir después, el 30 de noviembre, a una elección en la que estamos seguros que el pueblo hondureño va a seguir exigiendo esa calidad y esa competencia de cada uno de sus instituciones para darle lo que la Constitución dice que deben entregar. Sí. Y yo comparo lo que sucedió el 9 de marzo con lo que ocurrió justamente en el 2021. La gente salía a votar y miren, yo les digo, los héroes de este proceso electoral es el pueblo hondureño. Sí. La gente llegó a votar en la madrugada, 1, 2 de la mañana. La gente de las mesas receptoras de votos se mantuvieron firmes. Firmes. Amanecieron. Nosotros aquí a 7, a 8 y todavía la gente estaban haciendo los últimos escrutinios de esas mesas electorales. ¿Qué le denota eso? Y yo creo que aquí es donde la clase política, nuestra clase política, y aquí los meto a todos, porque una cosa es lo que dicen en los medios y otra cosa es lo que hacen en privado. Mire, se pelean como perros y gatos, pero cuando están sentados hasta comen del mismo plato. Y esa es una realidad. Es una realidad. Pero el pueblo hondureño demostró
que se tiene que respetar la voluntad de ellos, de cada uno. Miren, personas de la tercera edad que fueron a votar 11, 12 de la noche. Esos son los verdaderos héroes. Así es. ¿Cómo lo interpreta usted esta acción del pueblo hondureño? El pueblo hondureño primero fue humillado el 9 de marzo, fue humillado, se tocó su dignidad, se tocaron sus derechos, garantías constitucionales, pero fue estoico el pueblo, inteligente, demostró lo que muchos creían que el pueblo hondureño no tenía, demostró que tiene una vocación democrática, demostró que sabe que es el dueño de su destino, demostró el pueblo que tiene la capacidad de soportar ese sacrificio o más. Así que debemos aplaudir al pueblo hondureño, debemos estimularlo. Hoy tenemos que hacer algunos trabajos a favor del pueblo. Tenemos que enseñarle cómo es el proceso, incluso utilizando nuevas piezas de tecnología que se hicieron parte del proceso ahora y que fueron utilizadas para engañar a algunos ciudadanos y que no pudieran votar. O sea, otra vez atentaron contra el derecho usando una tecnología para confundirlo. Hay que darle información de por qué y cómo votar para que el pueblo aproveche ese conocimiento y esa voluntad que tiene y darle a Honduras las mejores autoridades, las que Honduras se merece, aquellas que efectivamente van a ir a enfocarse en la solución de los problemas reales del hondureño y no en la solución de ellos mismos, porque muchas veces elegimos ciudadanos que van a buscar cómo se resuelven ellos y no les importa lo que pase con Honduras. Así que hoy tenemos una oportunidad, yo creo que es única. Honduras está llegando a momentos importantes en los que la cultura política del ciudadano está y va a obligar a que la cultura de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, del Consejo Nacional Electoral y de las mismas Fuerzas Armadas que tienen un rol, se ponga en línea con los verdaderos intereses de Honduras que están en la Constitución. Mire lo peligroso que es, por ejemplo, el tema de politización. El pueblo rechaza la politización y lo dice, sí. Se han politizado. Puede ser que sí, más o menos. Digamos que hoy no es el momento de calificar eso. Pero ¿qué significaría, por ejemplo, que una institución como el Consejo Nacional Electoral o las Fuerzas Armadas, para enfocarnos solo en estas dos por el proceso, escogieran una línea política? Cuando escojo yo una línea política, estoy alineándome con los intereses de un grupo. En este momento, ese grupo, por ejemplo, si fuera el Partido Libre, estoy escogiendo a una porción menor de la hondureñidad. No tiene sentido escoger a una porción menor cuando yo tengo dos porciones grandes sumadas. O si escojo al que tiene más hoy y me politizo en esa línea, también estoy escogiendo a uno grande, pero estoy dejando de ser parte de dos que sumados también son grandes. O sea, no tiene ninguna lógica que una institución como Fuerzas Armadas o el Consejo Nacional Electoral se salgan de su rol constitucional y comiencen a querer favorecer a un partido. Por eso, los tres comisionados deben estar siempre a la vista. Lo que haga cada uno debe ser de acuerdo con lo que hacen los otros dos. Yo sé que hay votaciones y las votaciones reflejan la intención de cada uno de sus partidos. Fuerzas Armadas debe estar totalmente ajena a cualquier interés político de cualquiera de las partes, porque además de eso, cualquiera de las partes solo está buscando 4 años. Y Fuerzas Armadas es para toda la vida de Honduras. Entonces, no tiene ninguna lógica, es irracional, es, digamos, poco inteligente alinearse con un propósito. Así que esa es una de las lecturas que hacemos, que el pueblo hondureño le está diciendo a sus instituciones, que le está diciendo a los amigos de Honduras, que le está diciendo al mundo. Entonces, seamos abiertos en nuestra inteligencia y reconozcámoslo y hagamos un compromiso de darle al pueblo hondureño lo que el pueblo hondureño pidió y se merece. Respetemos sus derechos, respetemos su dignidad, no admitamos que se humille a los hondureños a través de la tergiversación de su expresión en el voto. Es una tarea que tienen las instituciones y que el pueblo, estoy seguro, va a aplaudir si se hace bien, pero al mismo tiempo va a rechazar. Hoy escuchaba a un analista que decía, Honduras no es igual que Venezuela. Yo lo reitero aquí, los hondureños no somos igual a los venezolanos. Y no estoy criticando, simplemente estoy diciendo, somos diferentes. Allá se dejaron montar una antidemocracia. Yo dudo que aquí los hondureños admitamos pacientemente una situación como esa. Estoy seguro que vamos a enfrentar cualquier iniciativa de esa naturaleza. No es que rechazamos la existencia de quien piense distinto. Somos demócratas, lo aceptamos. Pero si la mayoría no
le da el favor del voto, vamos a exigir que no lo tenga, vamos a exigir que no se haga un fraude, vamos a exigir que se respete esa expresión popular. Eso es lo que el pueblo hondureño nos dijo el 9 de marzo. Y fíjese que aquí viene algo bien, ahorita lo que estábamos viendo en imágenes, para los que nos sintonizan a través de la radio, estábamos viendo justamente las imágenes en vivo del escrutinio de las actas con inconsistencia, porque ese proceso se está llevando a cabo en estos momentos. Y vean que hay cámaras de todo tipo donde se está fiscalizando todo ese escrutinio. Así es. Y esto es bien importante. Y esto es lo que tenemos que garantizar nosotros, que esa sea la lectura correcta. Sí. Que los que estén observando estén haciendo su trabajo, que los que están en recuento hagan su recuento, porque aquí es donde realmente se hace prevalecer y respetar la democracia. Mire que con eso de las ideologías en general yo tengo mis reservas de la clase política, ¿verdad? Porque la corrupción, y lo digo así, la corrupción es una ideología no tiene ideología. Transversal. Ese está en todos los sistemas. ¿Cuántos nacionalistas criticaron a Nicaragua y mire dónde están? Sí, sí. Refugiados allá, escondiéndose de la justicia. O viceversa. Cuando en el 2009, ¿para dónde se fue mucha gente del Partido de Libertad y Refundación? Para Nicaragua. O sea, para que ustedes se den cuenta de que los políticos toman acciones, toman decisiones, pero nosotros como pueblo hondureño, y yo creo que el pueblo hondureño es sabio. Y esa palabra de que tenemos esa resiliencia por parte de la Unión Europea me llama poderosamente la atención, porque dice, nos estamos adaptando a los cambios electorales. Claro. Es un llamado que nos dice, ustedes tienen lo que se necesita para hacer una democracia fuerte. Nos está diciendo... ¿Así lo interpreta usted? Sí, nos están diciendo, ustedes tienen lo que necesitan para hacer una democracia exitosa del mundo. Dice, tienen ciudadanos que entienden su rol en una democracia. Tienen ciudadanos que están dispuestos a pasar sobre cualquier obstáculo. Tienen ciudadanos que están dispuestos a aprender más. Tienen ciudadanos que aun cuando las cosas no salgan como el pueblo quiere, se va a reponer y va a seguir adelante, va a seguir buscando vivir en una democracia exitosa. Ese es el destino de Honduras, no es otro. Cualquiera de nosotros que intente o que permita que se arrastre en una dirección contraria por ideología o porque la corrupción nos convenza y nos lleve en esa dirección equivocada, va a estar equivocado y va a tener que enfrentar al pueblo hondureño. El pueblo hondureño ya no quiere corrupción, el pueblo hondureño no le importa y está decidiendo y dice, yo quiero ser de esta línea ideológica. Veamos los números. No, y también hay algo interesante. La lectura que se puede dar hasta lo que hemos visto en las elecciones primarias tampoco le va a dar el poder absoluto a ningún partido político. Ojo con eso. Honduras no le está dando poder absoluto a ningún partido político. Así es lo que está pasando en estos momentos. Así es. Parte de ese resultado es eso, esa combinación. Pero algo interesante también, vamos a ir a pausa. Y ojo también, lo que está sucediendo con Romeo Vázquez Velázquez, independientemente, también debe de ser un espejito para las autoridades actuales. No importa que pase el tiempo, si tienen que enfrentar injusticia, la van a enfrentar. Sí. Ojo con eso, pero eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos justamente este diálogo con el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona, que además fue catedrático universitario y nos ha dado datos interesantes. La resiliencia, él comparte ese comunicado que dio la Unión Europea y también el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el sentido de fortalecer nuestras instituciones, tanto el Consejo Nacional Electoral como las Fuerzas Armadas, de cara a las elecciones generales. Porque yo creo que nosotros en estos momentos lo que tenemos que centrarnos como hondureños es en las elecciones generales. Sí. Terminar estas elecciones primarias, a como dé lugar, con toda la legalidad, porque el pueblo hondureño las legitimó, y las legitimó justamente desde el momento que estuvo hasta en horas de la madrugada para ejercer el sufragio. Desde ese momento legitimó este proceso electoral.
Y ojo, las autoridades, pueden pasar los gobiernos, pero si ustedes cometen irregularidades, violentan las leyes, al final les va a pasar factura. Como dice el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? De Bebé, de Blancanieves, espejito, espejito, ¿verdad? Es un espejo. Lo que hoy está sucediendo con Romeo Vázquez Velázquez, ojo, que es de las Fuerzas Armadas. Puede pasar el tiempo, pero al final tienen que enfrentar la justicia de una u otra manera. Yo no estoy diciendo que el hombre es culpable, no. Simple y sencillamente son procesos que se dan y evoluciones de la sociedad que al final tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas de sus acciones. Bueno, tiene razón usted. Antes de entrar con el tema del general Vázquez, yo quiero reconocer que el pueblo hondureño le ha elevado el nivel a la política de Honduras. Nos ha dicho a los políticos, a todos los que participamos en política, no me sigan metiendo cuentos, hablemos con la verdad. El pueblo hondureño, con todo el desarrollo tecnológico actual, con todos los accesos que tiene a información, se ha educado, se ha autoeducado, y ahora le está exigiendo al político y a la política un tratamiento de mayor dignidad y de mayor calidad. Así que político que no lo entienda se va a quedar en el pasado y no va a ser favorecido por el pueblo hondureño. Ahora me paso al tema del general Vázquez. Es parte de lo que estoy diciendo. El pueblo hondureño igual está observando. Se sabe, se puede visualizar, se siente que las acciones que hemos visto en los últimos 2, 3 meses y en las últimas 2 semanas con decisiones judiciales que lucen a todas luces, como podemos decir, lucen sesgadas, con una idea política, con una idea de intimidar a instituciones, intimidar a personas, intimidar al pueblo hondureño, porque cuando se escoge a personas para atacarlo, ya sea por venganza o solamente por razones políticas, estamos saliéndonos de lo que las leyes de Honduras nos dicen que debe ser la justicia. Usted tiene razón cuando dice nadie está sobre la ley y todos debemos presentarnos a la ley, todos debemos llegar. Pero claro, ojo que hay consecuencias. Yo me presento a la ley si alguien me acusa de un delito y tengo la oportunidad de demostrar demostrar que no soy culpable, si es lo que efectivamente no soy. Tengo la oportunidad incluso de reconocer mi falta y decir, me someto a la justicia y pago mi pena. Pero también el que me acusa se está poniendo en la misma balanza, porque no puede traer una mentira, no puede traer un caso inventado. Si ahí, en esa fiscalía, donde se elabora todo ese material que luego se presenta como una prueba, se está cometiendo una injusticia contra una persona, y si quiero enfocarlo contra 3 generales que hoy están sometidos a un juicio, que para mí, con la información que tengo, no deberían estar siendo sometidos, entonces también en su momento tendrán que enfrentar consecuencias por haber presentado un caso malintencionado. Ningún funcionario del Estado de Honduras, de policía, de las Fuerzas Armadas, del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía o de cualquier otra parte donde se tomen decisiones en las que se afecta o se beneficia a alguien más allá de lo que la ley efectivamente le da, está libre de eso. Va a tener que responder por sus desaciertos, por sus errores. Si son errores porque se equivocó, bueno, tiene un grado de responsabilidad. Pero si son errores impulsados por una razón política, por una razón ideológica, o por el simple hecho, o por corrupción misma, porque se vende un fallo, igual van a pagar las consecuencias. Ya lo hemos visto en otras partes del mundo. Pero fíjense que nosotros, como decimos, los distractores, y yo creo que el pueblo hondureño está claro, por ejemplo, ¿por qué no se le rinde cuentas al Ministerio de Seguridad? ¿Por qué se fugó Romeo Vázquez Velázquez si estaba con arresto domiciliario? También. O sea, yo les digo, ¿por qué paga uno recompensa de $1 millón y no nos dicen quién es el responsable? Que porque este hombre no tenía seguridad. Independientemente, yo no estoy defendiéndolo ni acusándolo, pero son hechos. Entiendo su punto. O sea, son hechos que tampoco debemos de distraernos. O sea, hay un responsable. Aquí hay un llamado, lo que usted menciona es correcto. Aquí hay un llamado, es que tenemos que entender.
las instituciones no están para jugar con su ley. Cada institución tiene un mandato. Si voy a tener un presidiario en alguna parte, debo asegurarme que come, que vive, que está seguro, porque tampoco el Estado tiene derecho a ponerlo en riesgo, que su juicio es correcto y que se cumple lo que la ley manda. Pero cuando el funcionario se toma una discrecionalidad y decide hacer como a él le gusta, o como le ordena un jefe, o como le pagan para que lo haga, estamos perdiendo el país. Y eso en todo el espectro. Pasa en salud, pasa en educación, pasa en defensa, pasa en seguridad, pasa en los tribunales, pasa en los medios de comunicación, desafortunadamente, porque la gente se vende. Tenemos que empezar a aprender aquí que no podemos venderle acciones al crimen organizado dentro de las instituciones, no podemos venderle acciones a los grupos de interés, no, para eso hay leyes. Las leyes nos dicen, así se juega. El contrato social, que es una constitución, nos dice cuál es la forma de jugar, porque ya sabemos que hay y fíjese que yo creo que hay algo interesante, y es que a los funcionarios públicos se les olvida que son empleados del pueblo hondureño. Se creen los jefes de los hondureños. Exactamente, y no. El presidente no es el dueño de la Fuerzas Armadas. No, el presidente está administrando los recursos del pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas está resguardando la soberanía por un mandato del pueblo hondureño. La policía está dando seguridad por un mandato del pueblo hondureño. Así que cada jefe de institución, cada funcionario debe leer bien cuál es su mandato y reconocer en ese mandato una orden del pueblo hondureño y convertirla en hechos. Cuando nos equivocamos y creemos, yo soy el jefe ahora, perdón, no es el jefe de nada. El jefe del Estado Mayor Conjunto no es el dueño de la Fuerza Armada, no puede decidir más que lo que la Constitución y la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas le dicen, este es su espacio. Aquí usted tiene responsabilidades y tiene derechos, porque hay derechos. Como funcionario también hay un margen de protección para que pueda cumplir con su mandato. O sea, tenemos que aprender a vivir en democracia. Y el primer paso para vivir en democracia es, aprendo mi ley, la conozco y juego dentro de ese marco. Y debo aceptar además que existen pesos y contrapesos, que yo voy a llegar hasta un extremo y en ese extremo va a aparecer otra fuerza y me va a decir, pare, ya no puede seguir. Exactamente. Y respetar esa fuerza. Que eso tiene, que hay un juego de oposición, sí, también. Podemos ir a un juicio, podemos ir a un juicio contencioso de cualquier naturaleza para decir quién tenía la razón y quién no, porque puede ocurrir. Pero no nos saltemos la ley. Exactamente. Cumplamos la ley. Ese es el mandato que exactamente. Yo se lo comentaba a usted, hablábamos extra cámara y antes del programa, y yo le decía algo, ¿verdad? Bueno, yo he cubierto periodísticamente más de 30 años, toda la era democrática, desde niña pues he andado política por mi familia, pero a mí sí hay algo que me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Uno escucha diferentes versiones. Dice, sí es cierto, Cosette se exaltó, pero también siento de que el general Roosevelt no controló su carácter. ¿Ustedes son sometidos a algún tipo de entrenamiento? ¿Usted fue jefe de la Fuerza Armada? Porque se vivieron crisis más grandes. Y yo nunca vi exaltado a un jefe de las Fuerzas Armadas. Mire, cuando usted llega a esas esferas o a esos niveles de una organización, es porque ya pasó por casi todo. Todo un entrenamiento. Así es, son años de experiencia. Así que debe tenerse aplomo, debe tenerse seguridad en lo que está haciendo, debe respetar lo que le toca hacer, porque si lo altera se va a notar. Entonces, cuando usted sabe que hizo lo correcto, cuando usted tiene evidencia, usted no va a pelear, usted muestra su resultado y ese resultado es indiscutible. O sea, no hay razones para que a alto nivel las personas se increpen personalmente. Eso no, ese espacio, digamos, que no debe existir. Profesionalmente y desde el punto de vista de la función de cada uno, el pueblo hondureño nos ha dicho, no me interesan sus discusiones. ¿De qué le sirve al pueblo hondureño la discusión entre uno y otro y el grito entre uno y otro? De nada. No le resuelve el problema. Lo que el pueblo hondureño necesita cuando tiene 1, 2, 3 o 4 o más instituciones trabajando en conjunto es que sus líderes se sienten, vean el problema, encuentren una solución, cada uno asuma su rol. Si tiene un rol en algún caso que tiene que ceder, que ceda. Si en otro caso le toca a otro ceder, que ceda al otro. Y llegar luego a una respuesta que se le va a dar al pueblo hondureño y le va a decir, mire,
tenemos una solución, funciona, usted va a tener el resultado que necesita, porque para eso son las instituciones. Entonces, esas discusiones que por un lado elevan el mal ánimo entre las instituciones, exponen al pueblo hondureño a un escenario que no lo desea, pero que igualmente no resuelven el problema, no sirven de nada. Así que lo que necesitamos es madurez, aplomo, respeto a la ley y diálogo. Y comprensión de que el trabajo lo vamos a hacer juntos. No lo podemos hacer separados. Porque yo le voy a ser sincero, si ahí hubo muchos aristas ese día hubo muchos aristas, hubo muchas fallas de ambos. Que son humanos. De ambos lados, ¿sí? De ambos lados. Se hizo mucho show mediático. Y hay que decir, quisieron hacer un show mediático, lo hicieron, pero yo creo que ahora es tiempo de calmar los ánimos, sentarse, dialogar, ok, me equivoqué en aceptarlo y seguir adelante. Porque lo que necesitamos ahorita los hondureños es que las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de las Fuerzas Armadas, nos den garantías. Que estos zafarranchos y estos pleititos no pueden darse el día de las elecciones. No. O sea, porque ahorita lo que estamos cuidando es el futuro de Honduras en las elecciones generales. Mire, debe ser tan cuidadoso, por ejemplo, un miembro del Consejo Nacional Electoral o el Consejo y los miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son apolíticas, por definición. En un proceso electoral como el que estamos, o como los que ocurren siempre, desde el día 30, que la Constitución lo dice, que deben ponerse a la orden o bajo el control del Consejo Nacional Electoral para los fines electorales nada más. Desde ese momento yo no me puedo reunir con un político por aparte, menos con un candidato, porque esa reunión ya tiene una implicación diferente, ya tiene una imagen diferente para el pueblo hondureño. ¿Por qué una institución que tiene un rol en el proceso electoral se va a reunir por allá escondidas con un político? ¿Cuál es la razón? O sea, si me voy a reunir, debo tener una agenda conocida por el pueblo, debo tener a los demás interesados en el proceso. O publicarlo. Para ese caso, si miren, el fulano de tal está solicitando una audiencia porque vamos a tratar tal punto. Para eso, o sea, hay ciertas cosas que sí tienen transparencia. Exactamente, yo creo que... Y no deben haber tratamientos secretos. Y el que se la juegue está violando la ley. Es como que un juez que está dirimiendo un proceso entre se reúna dos con partes, una de las partes. Se reúna por separado con una de las partes para ver cómo le resuelve. ¿A cuenta de qué? O sea, está violando sus procesos. Entonces, instituciones como el Consejo, instituciones como las Fuerzas Armadas, que tienen una responsabilidad de validar un resultado como este, no pueden manchar su objetividad, no pueden complicar ese factor atendiendo o haciendo reuniones o teniendo comunicación secreta con los demás. Sí. Y ahora, que se la juegue está violando la ley. Sí. Y ahora recordemos algo. El mundo ha cambiado, las comunicaciones... Y no hay nada oculto. No hay nada oculto. Porque todo lo que usted hace con este aparatito, por más que lo limpie o lo elimine, siempre queda ahí. Es público. No, y queda almacenado. Queda ahí. Queda almacenado. Usted lo puede borrar 50.000 veces, pero siempre queda almacenado. Y esa es una realidad. Tenemos varios mensajes que nos han escrito, vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Dice, buen día, Enma, dice, me da risa escuchar a los cachurecos y liberales hablando de fraudes electorales. Es de conocimiento de todos, de todo el pueblo, que el bipartidismo ha realizado fraudes electorales en toda la historia democrática hondureña y mucho más en las últimas elecciones que primó el Partido Nacional. El pueblo está claro, ya sabemos quién es quién y se verá en las elecciones generales. Saludos a Luis Guzmán, quien siempre nos está pendiente de nuestro programa. Dice, el peor error que cometió en el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina fue haber sometido a las Fuerzas Armadas al Poder Civil, pues ahora esa institución militar se ha politizado tanto que ahora toman posiciones partidarias. La reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, ahora las Fuerzas Armadas bajo el mando de una candidata presidencial por el partido de gobierno, está obedeciendo los intereses políticos de doña Rixi Moncada y no los del pueblo hondureño. Francisco Maldonado desde Choloma, a quien también le mandamos un fuerte saludo. Dice, buenos días, para ganarse la confianza del pueblo, la concejal cachureca tiene que renunciar. Es mandadera de los grupos de poder, dice este televidente. José Adrián dice, y con sorpresa el Partido Nacional aparecerá como el más votado, no en segundo lugar cuando sus urnas el día de las elecciones estaban vacías, dice José Adrián.
Nacho Aguilar dice, deben desligar las Fuerzas Armadas, menos que de la política se debe referir. Dice, bueno, cómo lamento que una persona ignorante le siga haciendo tanto daño a nuestro país, Honduras. Miremos el caso de Venezuela, donde una sola persona le arruinó la vida a millones de venezolanos solo por sus logros personales y no de país, nos dice este televidente. Esos son parte de los mensajes, vemos posiciones diferentes, las cuales respetamos, porque yo creo que también eso debe de ser... Eso es democracia. Eso es democracia. Respetar la opinión de otro. Yo no la comparto, pero está bien que la diga. ¿Usted cree que la politización sí ha afectado a las Fuerzas Armadas? Sí. Sí, mire. Solo que hablamos de afectar solo a las Fuerzas Armadas, no. Cuando se afecta a las Fuerzas Armadas, se afecta a Honduras. Esa es la realidad. Porque Fuerzas Armadas tienen un rol estructural en el proceso de la vida, digamos, corriente del pueblo hondureño, que tiene una implicación si se politiza. Así que está bien, exijámosle que sea resistente, que no se politice, pero igualmente exijámosle al político, porque el político hace lo mismo. ¿Quién es el culpable? ¿El que paga la mordida o el que la recibe? ¿Quién es el culpable? El que politiza y sabe. En la Constitución de la República, en las atribuciones del presidente, en las responsabilidades del presidente de la República, dice, entre otras cosas, además de darle todo lo que necesita la Fuerza Armada, dice, será responsable de evitar la politización de la Fuerza Armada. Hay una línea dedicada a eso. O sea, no es un favor que se le está pidiendo, es una responsabilidad constitucional. Entonces, cuando pretende meterse, ya sea personalmente, o a través de un asesor, o a través de un ministro, o a través de un candidato, o por cualquier otra vía, está violando la Constitución el presidente. Y no se lo decimos, yo lo digo aquí porque está en la ley. Entonces, la politización es un veneno en las instituciones, en la vida cotidiana. Si usted politiza la educación, va a dañar al pueblo. Si usted politiza la salud, va a dañar al pueblo. Si politiza el comercio, si politiza la banca, como ocurre en países vecinos, donde ahora los presidentes de los bancos y la administración las nombra el gobierno, de los bancos privados. ¿Cómo puede ser? O sea, la politización está buena, es correcta para los procesos de búsqueda de poder, pero hasta ahí nada más. Una vez que se llegó, que pasó eso, la política debe volver a su espacio, al tratamiento de las voluntades de los ciudadanos para que le den el respaldo con una idea, con un plan de gobierno, con una propuesta. Pero no puede convertirse en la fuerza que mueve la educación, la salud, la agricultura. O sea, esos son derechos del pueblo y la Constitución no hace diferencia. Sí. Todo mundo debe ser tratado de manera igualitaria. Sí. General, ¿usted cree que está a tiempo las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral, de recuperar esa confianza en el pueblo hondureño? Sí. O sea, ¿está a tiempo todavía? Estoy convencido de que pueden. Ajá. Pero además estoy convencido de que no las podemos sustituir. O sea, el pueblo entonces debe colaborar, debe ser claro, debe ser transparente el pueblo y decirle a sus Fuerzas Armadas y a su Consejo Nacional Electoral, señores, quiero esto. Sin ambigüedades, sin decirle, bueno, un poquito por aquí, un poquito. No, no, no. Solo hay una forma de hacerlo bien y es de fuera de la línea política y evitando cualquier grado de corrupción, evitando cualquier grado de incapacidad, ya sea esta natural o inducida. O sea, el trabajo de los consejeros, como el trabajo de la Junta de Comandantes y del resto de la autoridad, del liderazgo de la institución militar, tienen un desafío frente a Honduras. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas debe reunirse con toda nuestra clase política previo a las elecciones, darle su explicación, darle su punto de vista? Es una opción. O sea, como parte de este proceso, porque vamos a unas elecciones generales. Eso es parte de lo que tal vez con un título de repente inapropiado se está pidiendo en el Congreso Nacional, que es donde está una representatividad hondureña que también tiene sus dudas el pueblo hondureño y le dice, venga el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero ahí lo quieren interpelar, ahí es otra cosa. No, de acuerdo, pero al final las interpelaciones son eso, donde ellos pueden ir y demostrar qué es lo que están haciendo y por qué, y cuál es la fuente de poder que los mueve, cuál es la capacidad que tienen y cuál es la idea demostrada. O sea, la interpelación no necesariamente tiene que ser negativa. Claro, surge cuando hay una duda, pero ya se nos ha dicho, y está obviamente en la ley, que no se puede interpelar a un ciudadano que no fue
electo a cargo de elección popular. Así que hay otros mecanismos, pero igual Fuerzas Armadas no está privada de poder explicar sus hacer sus acercamientos. Yo creo que también, como dice, una dosis de humildad no va a pasar, no va a afectar en nada. La humildad engrandece a cualquiera. Y yo creo que en estos momentos, tanto los concejales como las Fuerzas Armadas, una inyección de humildad les caería bien. A todo el mundo. Porque en estos momentos creo que es el momento de demostrarle al pueblo hondureño que todos queremos vivir en paz, que tenemos que respetar estas elecciones, centrarnos en la declaratoria de las elecciones primarias el 8 de abril. Ese es el mandato que tiene y nadie lo puede rehuir ahora. Yo quiero ir un poquito más allá. Mire, cada miembro del Consejo Nacional Electoral, desde la autoridad hasta el último funcionario técnico en jerarquía, igual en las Fuerzas Armadas, tiene familias. Y la familia no quiere verlo en un mal rol, no quiere verlo en un rol complicado, no quiere verlo expuesto a que lo vaya a llamar la justicia, no quiere que sea parte histórica de una falla histórica de Honduras. O sea, yo como hermano, yo como hijo, yo como padre, estoy observando a mi miembro de familia que es parte de una de estas instituciones y estoy orando a Dios para que él no se equivoque, para que haga lo correcto, porque al final lo que hacemos también perjudica a nuestras familias, así como perjudica a la nación. Entonces, estamos en un punto en el que Honduras y el hondureño, el funcionario, tiene que aprender. Yo no soy el dueño. Yo, cuando asumo un cargo, pongo la mano en la Constitución y digo que voy a cumplir esa ley. Debo aprendérmela y debo comprender qué es lo que significa. Además, solo son 4 años. Y solo son 4 años. Sí, pero pueden ser catastróficos para el que se equivoca. Puede terminar preso. Bueno, miremos lo que pasó con el que se religió. Ahí están los resultados. Bueno. Gracias, general. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el programa haya sido bastante ilustrativo. Los invitamos, ya está Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Así que continúe con nosotros y con nuestra buena programación aquí en BTV. Hasta mañana.